Un saludo para todos aquellos que estén viendo el video. Nosotros, el grupo 1, les vamos a hablar de la temática de la unidad 2, que refiere estos temas: educación humanista en el siglo XXI, rol de las humanidades, rol del educador y los desafíos en la sociedad actual. Este trabajo va a ser presentado a la docente Lilia Beatriz Agudelo de Verdú. A continuación les presentaremos una breve introducción a lo que fue nuestro trabajo. En un mundo marcado por la aceleración tecnológica, la globalización y la fragmentación social, la educación humanista enfrenta desafíos sin precedentes. Es allí donde nos preguntamos cómo formar ciudadanos críticos, éticos y creativos en una era dominada por algoritmos, desinformación y utilitarismo educativo. Este interrogante central guía la reflexión sobre el rol de las humanidades, la figura del educador y los retos de la sociedad actual. El análisis que hicimos busca conectar las ideas tanto de Fernando Savater como de Emilio Camargo con debates educativos que ellos hicieron para el siglo XXI, demostrando así su defensa hacia una educación libre, crítica y comprometida, y que ésta no quede solo en ideales filosóficos, sino que sean una urgencia práctica lo que se haga. El objetivo también entonces es demostrar que mediante estas lecturas se van a desarrollar estos interrogantes, como ¿cuál es el valor de aprender? ¿Qué son hoy las humanidades y cuál ha sido su valor en la universidad? Y así abordaremos diversos aspectos relacionados con la situación y el valor de las humanidades en el ámbito universitario actual. Iniciaremos con la lectura de El valor de educar de Fernando Savater. Fernando Savater, filósofo y escritor español, aborda en este libro la importancia de la educación como pilar fundamental de la sociedad. Él desarrolla ideas claves sobre lo que es el aprendizaje humano, los contenidos apropiados de enseñanza, el papel de la familia y la disciplina en la educación. El propósito de su texto abordó reflexionar sobre desafíos educativos actuales y reivindicar el valor social del trabajo docente, combinando argumentos filosóficos, antropológicos y pedagógicos. ¿Sabían que biológicamente los humanos nacemos con un proyecto a medio hacer? Somos los únicos animales que necesitamos que otros nos terminen de armar. Y no hablo de tutoriales de YouTube. Fernando Savater lo llama neotenia. Venimos al mundo como una IKEA sin instrucciones, y la educación es el manual que otros humanos nos dan para montarnos. Pero hoy ese manual está en crisis. Los temas principales de esta lectura fue abordar la educación como un proceso humanizador. Hay 3 posturas claves de esta lectura de las cuales el autor destaca. Destaca que la humanidad no es solo biológica, sino también algo cultural. A través de la neotenia, los humanos necesitan un segundo nacimiento social para alcanzar su plenitud. La educación es un proceso intencional que, a diferencia del ser humano de otros animales, como ya lo dije, ya que implica la transmisión deliberada de conocimientos y valores. Una segunda idea de esta lectura es que Savater critica esta dicotomía que hay entre la educación, que es esa formación moral de las personas, con la instrucción, que son aquellos conocimientos técnicos. Pues él dice que no son diferentes, uno se tiene que complementar con lo otro. Por eso, asimismo, propone capacidades abiertas como pensar críticamente y cerradas, que es desarrollar habilidades en concreto. Como un tercer ideal de la lectura, vemos cómo analiza y relaciona también esta forma de que la familia ha perdido su rol tradicional en la socialización primaria, debido a factores como la obsesión por la juventud, la crisis de autoridad paterna y la influencia de la televisión o medios digitales. Savater señala que esto es sobrecarga en la escuela, que ahora deben asumir tareas ante familiares y que esto es una crítica a que no se está estableciendo un buen aprendizaje. Argumenta también, como otro aspecto, que la libertad no es innata, sino una conquista lograda mediante la educación. Cuando vemos el capítulo 1, vemos frases claves de esta lectura, como lo son esta que señalé, que es la central que se encuentra en la página 12. La humanidad no es solo biológica, sino un proceso cultural que se completa mediante la educación. Savater nos recuerda que un niño criado por lobos se vuelve un lobo, no por instinto, sino porque aprendemos a ser humanos con otros humanos. Hoy este otro ya no es solo familia o el maestro, son esos medios, es TikTok, Instagram y algoritmos. Entonces, ¿qué humanidad nos están enseñando? Vemos así que el autor critica a quienes idealizan la espontaneidad infantil,
Si dejamos a un niño solo con su iPad, aprenderá a pensar o a repetir memes. La educación no es solo una intervención, no observación pasiva, es un acto de rebeldía contra la ignorancia. Estos aspectos claves que nombro los encontramos de la página 12 a la 16. Los humanos nacemos incompletos y necesitamos de otros para desarrollarnos plenamente, lo dice Sabater. La educación diferencia al ser humano de otros animales, implica transmisión intencional de conocimiento y valores. Sabater también critica movimientos antieducativos que idealizan la espontaneidad infantil, como ya lo dije. Hacia el capítulo 2, que se titula Los contenidos de la enseñanza, vemos esta frase clave: la dicotomía entre educación, valores e instrucción, conocimientos técnicos, es falsa y perjudicial. Con estas ideales claves, el primero, clasifica capacidades en abiertas y cerradas, abiertas como pensamiento crítico y creatividad y cerradas como habilidades concretas como leer. Defiende que lo esencial es enseñar a aprender, y critica la memorización mecánica, pues no cree que sea un buen método de enseñanza. La escuela debe ofrecer modelos de autoestima ante la competencia de medios y grupos violentos. Bueno, continuando con lo que hace mención mi compañera, en este caso vamos a ver la figura del educador y la relación con los estudiantes. Debemos pensar que Sabater aborda la figura del educador como no solo un transmisor de conocimiento, sino que también guía a los estudiantes en su desarrollo personal y ético. El maestro en este sentido, entonces, tiene una responsabilidad ética importante, ya que debe ser un modelo de conducta y un facilitador del pensamiento crítico. Como se menciona en la diapositiva, el, el profesor tiene que fomentar las pasiones intelectuales. ¿A partir de qué? De preguntas, de reflexiones, de hacer que el estudiante no solamente lo que aprende lo almacene y luego por decirlo así, lo deja a un lado, sino que al contrario, el estudiante almacene información y la pueda llevar a cabo en su diario vivir. Y esta pueda ser transformadora de cultura, transformadora de o sociedades, transformadoras de pequeños o grandes contextos. El aprendizaje como reflexión o como proceso de reflexión, entonces, no solo está orientado a la adquisición de habilidades y conocimientos, sino también a la transmisión de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la libertad. Para Sabater, la enseñanza de valores es crucial para formar individuos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entonces el aprendizaje no debe ser solo memorístico, sino es un proceso activo y reflexivo. El alumnado debe ser capaz de cuestionar, analizar y reflexionar sobre la información que recibe. Y este enfoque crítico es fundamental para formar individuos capaces de enfrentar los desafíos de la vida y de tomar decisiones informadas. Em, Como lo dijimos o como lo mencioné, el papel de los valores en la educación es fundamental y tiene tres pilares eh, fundamentales. Uno, no es solo adquisición, sino transmisión. La parte dos es que es para construir una sociedad que se encuentra casi muerta por no reflexionar, sino que todos actúan de acuerdo a lo que en algún momento se enseñó. Y la parte 3 valores como parte fundamentales de la enseñanza. Entonces, como vemos en este capítulo, Fernando Sabater defiende la educación como un medio para formar a los individuos, no solo em, en términos intelectuales, sino también éticos y sociales. La educación debe ser entendida como una herramienta para el desarrollo completo del ser humano, ayudando a los individuos a convertirse en ciudadanos responsables y conscientes de su papel en una sociedad democrática. Además, subraya la importancia de que la educación se base en valores y en el desarrollo del pensamiento crítico más allá de la simple transmisión de conocimiento. Hasta aquí podríamos decir de que em, de lo que trata el capítulo 5 del proceso de aprendizaje
del que Sabater hace mención. Cuando vamos a dar enseguida el análisis a la otra o la siguiente lectura por parte de mis compañeros. Perfecto. Entonces, de esta manera iremos analizar nuestra lectura de universidad y humanidades, pues que tiene que ver básicamente con la enseñanza de las humanidades en la universidad, con un objeto pues histórico de saber y poder de Martín Emilio Camargo. De esta manera, pues, vemos nuestra parte introductoria como la crisis de las humanidades en la universidad contemporánea. Vemos que Camargo Palencia señala que, pues, en el contexto de la educación superior globalizada, las humanidades atraviesan una crisis súper profunda. Esa crisis, pues, está vinculada a la imposición de modelos educativos y económicos capitalistas, que favorecen, lógicamente, carreras técnicas y carreras orientadas al mercado, lo que implica un detrimento en las disciplinas humanísticas. Por cuestión de esto, pues el autor plantea que esta situación está impactando negativamente la formación de ciudadanos que sean críticos y reflectivos en una función pues esencial que tiene que ver con las humanidades en las universidades como tal. En nuestra segunda parte vamos a ver el conocimiento en la universidad, es decir, el saber histórico y el poder en la enseñanza. Aquí, básicamente, pues el autor nos establece que el conocimiento que adquirimos en la universidad no es simplemente un producto de la transmisión de saberes objetivos y universales, sino está impregnado de dinámicas de poder. En este sentido, pues se analiza cómo la historia de las humanidades en la universidad ha estado marcada por disputas sobre el tipo de conocimiento que se debe enseñar. Las enseñanzas de las humanidades, pues, se han visto constantemente afectadas por fuerzas externas que buscan moldear la universidad de acuerdo o más enfocado a un interés tanto político como económico, más no enfocado en las humanidades como debiera ser. Y por tercero, o en nuestra tercera parte, vemos cómo la genealogía y la enseñanza de las humanidades dan un enfoque histórico y filosófico. En este apartado, pues nuestro autor, Camargo Palencia, propone una genealogía de enseñanza de las humanidades, para lo cual se apoya en una revisión crítica de la historia en la universidad. Utiliza una perspectiva filosófica para desentrañar todas aquellas transformaciones y tensiones que han fluido y es que se han enseñado como las humanidades a todo el largo del tiempo, a nuestro largo del tiempo. Esto se enfoca en unas condiciones tanto sociales como políticas, filosóficas, que pues han condicionado estas transformaciones, básicamente pues destacando como las diferentes concepciones y diferentes formas de adquirir el conocimiento, el cual pues ha influido en una pedagogía que tiene que ver más con las humanidades, para que no se vaya en total olvido y no siga en total declive como hasta ahora. Bueno, la universidad moderna, la relación entre saber y poder. Tenemos que el autor reflexiona sobre la construcción de la universidad moderna. En este contexto tenemos que se centra en el concepto de poder en la relación con el saber. Así las cosas, señala el autor que la institucionalización del saber en la universidad moderna también ha estado vinculado con el poder, especialmente en cuanto y a cómo se definen las disciplinas que son valiosas y cuáles no lo son. Así las cosas, tenemos que la enseñanza de las humanidades en este marco ha sido moldeada también por los intereses de poder, poder político y económico, por ejemplo. Es como tenemos entonces que el autor del texto se basa también en otras teorías, en teorías de autores pasados, como lo son Kant, Luitard, Derrida y Nussbaum. Así las cosas, tenemos que una parte importante del texto se dedica al análisis de autores claves que han influido en la reflexión sobre la educación y, lógicamente, sobre las humanidades. Podemos destacar, como lo mencioné anteriormente, a Immanuel Kant, a Jean Luitard, a Jacques Derrida y a Martha Nussbaum. Tenemos que Kant habla sobre su teoría del conocimiento y su visión de la universidad como un espacio de libertad intelectual, que son fundamentales para entender una función crítica de las humanidades. Luitard, en su obra de la condición posmoderna, critica las narrativas de la globalización y la homogeneización y lo que esto implica en la forma en que se enseña el conocimiento en la universidad. Derrida, por otra parte, tiene un enfoque más filosófico, postestructuralista, propone, pone en cuestión
las certezas de la tradición académica y el rol del lenguaje en la construcción de ese conocimiento que se imparte. Finalmente tenemos a Nussbaum. Nussbaum, en su trabajo en torno a la educación liberal y al cultivo de la humanidad, resalta la importancia de las humanidades para el desarrollo integral del ser humano. Estos son como los autores más destacados que se mencionan en el texto. Es así como pasamos a las implicaciones sociales y políticas de la enseñanza de las humanidades. Tenemos entonces que el autor examina las implicaciones políticas y sociales de la enseñanza de las humanidades en la universidad. Tenemos también que las humanidades juegan un papel clave en la formación de los ciudadanos responsables y críticos, capaces de participar en la democracia y de cuestionar las estructuras de poder. Es así como vemos que este tipo de formación ha sido socavado por las tendencias actuales de la mercantilización de la educación, por intereses políticos, económicos y demás. Finalmente, como reflexión final, tenemos la necesidad de una recuperación crítica de las humanidades. El autor aboga por una recuperación crítica de las humanidades en el ámbito universitario, pues insiste en que las humanidades son esenciales no solo para la formación intelectual, sino también para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Propone que si bien las humanidades enfrentan una crisis, es posible revalorizarlas, ¿sí? Si se comprende el rol de las humanidades en la formación integral de los estudiantes y también si eh, este rol de las humanidades resiste a las presiones externas que buscan reducirlas y minimizarlas, relegándolas a un espacio secundario, ¿sí? Restándoles importancia. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que las humanidades están enfrentando una crisis, pero pues se tiene que resistir y se debe entender el rol de las mismas para la formación de los futuros profesionales, para que esta enseñanza pues, de las humanidades se mantenga y se siga impartiendo en las universidades en nuestra sociedad actual. Ok, como pudimos ver en nuestro ensayo de Agustín Rivero Frangiuti, titulado ¿Qué son las humanidades y cuál ha sido su valor en las universidades? Esto básicamente aborda diversos aspectos relacionados con la situación y el valor de las humanidades en el ámbito universitario actual. Pues a continuación vamos a desplegar parte por parte para hacer como un pequeño resumen de los autores que explican esta situación. Tenemos como primero pues el declive de las humanidades. Claramente el autor pues manifiesta que las humanidades atraviesan por un momento de crisis y de declive en las universidades. Esto a razón de que principalmente se mencionan es para un fenómeno eh, en la cual pues la presión es la economía global y en su lógica de rentabilidad y productividad no ve a las humanidades como una prioridad, sino más bien lo enfoca, eh, pues le da otro enfoque más bien y ve a las humanidades como un enfoque utilitario de la educación, a la cual pues se ha relegado disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia, que son pues vistas innecesariamente o como situaciones secundarias. Esto pues frente a estas disciplinas como las ciencias y las tecnologías que son percibidas como más directamente o aplicables a la productividad y al desarrollo económico. Por otra parte, tenemos las humanidades en la historia. Acá el autor pues hace un énfasis de que eh, retrocede o nos lleva al renacimiento como primera medida o como nacimiento de las humanidades. Esto para explorar cómo surgieron las humanidades en el contexto tanto académico en Europa. En ese momento histórico, las humanidades pues se distinguían como un campo que cultivaba el estudio de las artes, la filosofía, la retórica. Em, el Renacimiento marcó un periodo de pensamiento clásico, influenciado por los ideales de los antiguos griegos y romanos, lo que permitió básicamente que se hiciera un desarrollo de la educación que valoraba la cultura, las artes, el conocimiento más allá de lo estrictamente utilitario. Seguimos con la función de las humanidades en la universidad. Esto básicamente a lo largo del ensayo, el autor pues dice que la función de las humanidades es como tal dentro de una universidad,
es pues formar individuos capaces de pensar críticamente y hacer reflexiones sobre lo que es los valores, la ética, la política y la sociedad. Acá las humanidades pues han desempeñado un papel esencial en lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía, em, todo lo que tiene que ver o permitir más bien al estudiante comprender el mundo en sus dimensiones pues culturales, históricas y filosóficas. Este enfoque ha hecho que un crítico y humanista contribuye a la formación de las personas que no solo están capacitadas para trabajar, sino también para participar activamente en la toma de decisiones que afectan a una sociedad como tal. Gracias.